Una cueva llena de misterios sin resolver. Escondida en la selva, protegida por indígenas sin cuya aprobación no se puede acceder, existen múltiples teorías sobre lo que hay en ella. Objetos de oro encontrados en su interior a más de 70 metros bajo tierra y que guardan una relación muy estrecha con otras civilizaciones de hace miles de años e incluso dan pie a teorías conspirativas sobre la existencia de pruebas sobre una civilización subterránea y más aún, la presencia de seres de otro mundo entre nosotros. Objetos desaparecidos hace décadas tras su descubrimiento. Un día después de ser expuestos al público, el museo fue quemado y las tablillas con jeroglíficos desaparecidas. Es la mayor cueva de las 1000 registradas en Ecuador, país ubicado en la cordillera de los Andes. Cueva explorada varias veces, aunque de manera incompleta, incluso por el primer humano que puso los pies en la luna, Neil Armstrong, quien quedó absolutamente fascinado por lo que encontró allá abajo. La Cueva de los Tallos. ¿Prueba de que existió una civilización subterránea? ¿Prueba de que los extraterrestres están entre nosotros? Una cueva cuyas paredes, estructuras y formas han hecho a muchos decir que solo fueron posibles con la intervención de seres racionales. La Cueva de los Tallos, un mundo perdido al que muchos investigadores aún no logran comprender. Acerquémonos a esta cueva y sus misterios. Su nombre, Cueva de los Tallos, se justifica por la existencia en ella de muchas de estas aves nombradas tallos, aunque también se les llama guácharo o pájaro de aceite. Es un ave nocturna muy distintiva de Sudamérica y muchos afirman que es la única frugívora del mundo, o sea que solo se alimenta de frutos. Además, estas aves son consideradas como los heraldos de seres ultraterrenos. La Cueva de los Tallos está ubicada en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, Santiago, a 460 kilómetros de Quito por carretera, y luego de un extenso recorrido adicional a pie por la selva virgen en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. El viaje a la cueva toma 3 días desde la capital ecuatoriana. La entrada consiste en un descenso de unos 70 metros de profundidad y 2 metros de ancho, por el que solo se puede acceder con la utilización de cuerdas y los golpes al bajar suelen ser muy comunes. Dentro de la cavidad se presenta un espacio de 7.8 metros de ancho, de 15 a 35 metros de altura y 68 metros de largo. Dentro de la bóveda existen diversos túneles que podrían medir un total de 17.9 kilómetros, según un estudio de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 2017. La Cueva de los Tallos ha sido la cuna de varias teorías de conspiración que aseguran que en ese lugar habitaron seres de otros mundos. El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi Crossi coleccionó centenares de piezas y planchas metálicas provenientes de la Cueva de los Tallos, en un museo de su congregación en Cuenca, una ciudad al sur del Ecuador. Desde que Crespi falleció no se conoce el paradero de las piezas. Solo existe el testimonio de que Crespi era poseedor de estas por algunas instantáneas del sacerdote con los objetos. Uno de los mitos alrededor de las piezas del padre Crespi es que el Vaticano las escondió y desapareció. En 1926, el padre Crespi dirigió el primer documental etnográfico del Ecuador, Los Invencibles Shoaras del Alto Amazonas, financiado por la UNESCO, en donde se relata parte de los hallazgos arqueológicos. Entre las piezas encontradas se encuentran planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria, extendida en Asia Occidental 2900 años antes de Cristo, y que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. Estas placas fueron consideradas como una biblioteca metálica encontrada en las cuevas por el arqueólogo Juan Morix a mediados de los 1960. Una investigación realizada por el padre Pedro Porras en 1978 define que la cueva fue habitada por primera vez alrededor del 1000 a.C. El ingeniero escocés Stan Hall organizó en 1976
una expedición a la Cueva de los Tallos, con la participación de una docena de instituciones, elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que asistieron para dar seguridad a los investigadores, y Neil Armstrong, astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo de la expedición era contrastar la hipótesis de Erich von Däniken, autor del libro Oro de los Dioses, donde se documenta sobre una supuesta civilización subterránea. El libro se inspira en los hallazgos de Morix. Armstrong habría dicho: «He sido el primero en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo». Además, se comenta que Neil se habría llevado objetos de la cueva. En declaraciones para el diario El Universo de Guayaquil, del viernes 6 de agosto de 1976, Juan Morix aseguró: «He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida». Sobre lo encontrado en las profundidades de la cueva, Morix agregó enigmático: «Pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra». Algunos de los objetos que más llama la atención son las placas de oro con grabados que dan pie a la leyenda de la Biblioteca de Oro, la cual hubiera permanecido como un mito si no fuera por la intervención de un hombre llamado Petronio Jaramillo, que en 1996 se contactó con Stan Hall y le contó que había visitado la biblioteca en 1946. Inesperadamente, pocos días antes de emprender la búsqueda, en 1998, Jaramillo fue asesinado cerca de su casa. A pesar de que la cueva se volvió popular a raíz de la expedición en la que participó Armstrong, un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano detalla que desde 1915 se conocían sus peculiaridades visibles, de acuerdo a la información publicada en Diario El Universo en 1976. Una de las particularidades de la cueva son los bloques que conforman sus paredes y techos, a más de 300 metros bajo tierra. Algunos investigadores de la Cueva de los Tallos afirman que la estructura, los bloques y otros aspectos en ella no fueron producidos por la naturaleza, sino por seres racionales que habitaron o habitan aún bajo tierra, y que la existencia de esta cueva con sus construcciones solo demuestra que esos seres que la habitaron huían de algo, eran presa del miedo. Otros investigadores justifican todo esto como una obra de la propia naturaleza, pero en lo que sí coincide la mayoría es que allí, en las profundidades de la Tierra, en medio de la selva ecuatoriana, habitaron seres inteligentes de los que aún falta mucho por conocer, pues aún en el siglo XXI queda mucho por recorrer dentro de la Cueva de los Tallos, y no sabemos qué descubriremos en aquellos sitios oscuros que guarda celosamente de la vista de nosotros, los que vivimos en la superficie de la Tierra. ¿Es cierto que existen instituciones y organizaciones que están ocultando todo lo que se ha descubierto hasta hoy en las profundidades de la Cueva de los Tallos? De ser así, ¿por qué tanto interés por preservar esos secretos? Te invitamos a informarte más sobre esta enigmática cueva y que veas los demás videos de nuestro canal. Ecuador se llama así porque está en el Ecuador, o sea, en la imaginaria línea del ecuador terrestre o línea ecuatorial. Esta es la respuesta que tiene la mayoría de las personas consultadas con la pregunta ¿por qué el país Ecuador se llama así? Y no dejan de tener razón. Este país andino tiene el privilegio de haber tomado su nombre del nombre que se le otorgó a la latitud 0, o sea, Ecuador terrestre. Pero, ¿qué quiere decir Ecuador? Esta es la pregunta que muchas personas desconocen. Claro que es muy cómodo decir, Ecuador se llama así porque está en el Ecuador, y ya. Lamentablemente, la dinámica de la vida actual limita los deseos de conocimientos y hasta las posibilidades de hacer algo para conseguirlos. Y esto, sumado a que hay infinidad de personas que no les importa saber, pues como dice una frase popular, arreglados estamos. Alguien me dijo, Ecuador quiere decir Ecuador, lo mismo que quiere decir la línea del Ecuador. Y confieso que lo dijo hasta un poco malhumorado.
Esa también es una manera humana muy utilizada para evadir un tema, una respuesta, en fin, mostrarse malhumorado con ello. Pues bien, Ecuador no es solo una palabra y punto. Tal y como otros países, su nombre quiere decir algo. Por ejemplo, Colombia quiere decir Tierra de Colón, nombre dado en el Congreso de Angostura, celebrado el 15 de febrero de 1819. Venezuela, por su parte, aunque muchos dicen que Américo Vespucio le llamó Pequeña Venecia por las similitudes del lago Maracaibo con la ciudad europea, existen testimonios escritos desde la misma conquista en los que el nombre de uno de sus sitios era Veneciuela, por lo que podemos afirmar entonces que se trata de un nombre autóctono de la región. Cuba, aunque existen varias teorías, una de ellas, y la más aceptada según algunos investigadores, proviene de la lengua indígena taína Cubanacán, que quería decir tierra del centro. Y hasta aquí con los ejemplos. Antes de irnos a conocer qué quiere decir la palabra Ecuador, que da nombre a la latitud cero y al país sudamericano, precisemos que esta denominada línea ecuatorial es una línea imaginaria que sirve para dividir nuestro planeta en dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Está situada en el paralelo cero, encontrándose a la misma distancia de ambos polos del planeta. Ha sido trazada horizontalmente en el punto en el que la Tierra cuenta con un mayor diámetro y aunque mayoritariamente atraviesa el océano, también pasa por algunos países. La latitud del Ecuador es de 0 grados. Esto hace que todos los países que son atravesados por esta línea imaginaria cuenten con un clima particular caracterizado por lluvias a lo largo de todo el año, temperaturas templadas y poco viento, lo que ahora se conoce como clima ecuatorial, aunque en este momento los quiteños estarán diciendo ¿pocos vientos? Si ahora mismo tenemos vientos que parecen huracanados. Y es porque en los meses de julio, agosto y septiembre, realmente en Quito, la capital ecuatoriana, se sienten y hasta se sufren fuertes y muy molestos vientos. Aunque la mayor parte de la línea ecuatorial pasa por los océanos, la misma también recorre algunos países, influyendo de forma determinante en su astronomía y clima. Los países que atraviesa la línea del Ecuador son 13. En América, Ecuador, Colombia y Brasil. En África, Santo Tomé y Príncipe, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia y Somalia. En Asia, Maldivas e Indonesia. En Oceanía, Kiribati. Todos los países que se encuentran en la latitud cero cuentan con características climáticas tropicales similares, en las que predominan las lluvias todo el año de forma abundante y una temperatura que se diferencia en 2 grados Celsius entre los meses más cálidos y los más fríos, siendo generalmente altas. Todo esto se conoce como clima ecuatorial, un signo que distingue a los 13 países atravesados por esta línea. Y en este momento muchos dirán, ¿clima tropical? Si yo veo que las personas en Quito siempre van abrigadas y hasta se quejan del frío que hace. Y es cierto, lo que ocurre es que el país Ecuador es atravesado por la cordillera de los Andes, o sea, montañas. Y mientras más alto subes en una montaña, menor es la temperatura. Quito, su capital, por solo citar un ejemplo, se encuentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, y es por eso que existe un clima frío, a veces demasiado frío, especialmente cuando llueve. No obstante, en su costa, en la Amazonía y en la región insular o Islas Galápagos, el calor suele ser realmente insoportable muchas veces, aunque hay infinidad de personas que prefieren esa temperatura antes que el frío de montaña de la región andina de ese país. Un dato interesante: el hecho de que el país Ecuador cuenta con el privilegio de ser atravesado por el ecuador terrestre, al igual que otros 12 países como mencionamos, ha sido muy bien explotado turísticamente,
pues muchas personas alrededor del planeta desean conocer este sitio donde se dividen los hemisferios norte y sur. Es importante señalar que ya los indígenas sudamericanos, gracias a sus estudios astronómicos, sabían dónde se encontraba ese lugar en el que el Sol estaba en el mismo centro del cielo y que generaba en determinado momento del año instantes sin sombra, por el hecho de que el Sol, al mediodía, estaba literalmente perpendicular sobre la cabeza de las personas. Pues bien, los posteriores estudios de las famosas misiones geodésicas en el territorio de ese país determinaron el sitio donde pasaba la latitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, o lo que muchos llaman el cero absoluto, y se construyó un monumento a escasos kilómetros de la actual metrópoli capitalina, o sea, la ciudad de Quito. Por cierto, el monumento original se trasladó a la comunidad de Calacalí con el objetivo de erigir un monumento mayor y con fines enfocados en el turismo en el sitio principal, alrededor del cual se construyó también la denominada Ciudad Mitad del Mundo, el lugar turístico más visitado del país sudamericano. Allí podemos encontrar hasta una línea amarilla en el suelo, que supuestamente es el sitio donde se dividen ambos hemisferios, norte y sur, donde millones de personas se han realizado fotografías con un pie en uno y el otro pie en el otro hemisferio. Pero las cosas no son así realmente. Con la utilización de modernos GPS, se descubrió que el 0 grados, 0 minutos y 0 segundos está realmente varios metros más al norte del icónico monumento, ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha. Esto ha sido motivo de muchas molestias en los gestores turísticos del sector, pues la mayoría se disputa que su emprendimiento turístico es el que se encuentra realmente en la línea ecuatorial. Hoy incluso se asegura por muchos que la verdadera mitad del mundo en ese sector es el Cerro Catequilla. Pero ojo, esa verdadera mitad del mundo no es solo un punto, pues la imaginaria línea ecuatorial atraviesa la comunidad de San Antonio de Pichincha, por lo que es real que esa mitad del mundo pasa por varias casas, calles, terrenos y otros emprendimientos turísticos, como es el caso del Museo Intiñán, famoso por haber sido el lugar en el que se creó el atractivo de balancear un huevo sobre la cabeza de un clavo. Otro detalle importante: la denominada línea ecuatorial no es realmente una línea, sino una franja muy ancha de varios kilómetros, por lo que toda la parroquia de San Antonio de Pichincha se encuentra en la mitad del mundo. Por cierto, hemos mencionado en este video que la línea imaginaria del Ecuador divide a los hemisferios norte y sur, tal y como suele decirse siempre y en todas partes. No obstante, en este instante queremos rendir merecido homenaje al gran amigo Luis Maldonado, ecuatoriano de elevado prestigio, fallecido recientemente y con el que sostuvimos una verdadera, fructífera y memorable amistad. Luis Maldonado, un experto en temas turísticos del país sudamericano, siempre sostuvo el criterio de que el Ecuador no divide al mundo, sino que lo une, que esta línea ecuatorial no divide a ambos hemisferios, sino que los une, algo con lo que nosotros siempre hemos estado de acuerdo, porque a partir de los conceptos se pueden realizar cambios en la mentalidad de las personas y potenciar un mundo mejor para todos. Pues bien, llegamos al punto en el que abordamos qué quiere decir la palabra Ecuador. La palabra Ecuador proviene del latín aequator y su significado es igualador, al ser el plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra y pasar justo por su centro. Esta línea sirve para dividir al planeta en dos partes, el hemisferio norte y el sur. Recordemos que nosotros preferimos decir que los une. En el Ecuador, el Sol y las estrellas tardan lo mismo en atravesar el horizonte, tanto por encima como por debajo.
Además, los días y las noches tienen la misma duración a lo largo de todo el año. Estas características le atribuyen el carácter igualador al que debe su nombre. Esta línea imaginaria tiene una extensión de 40.075 kilómetros y debido a que su latitud es 0 grados, es a partir del ecuador que se mide la latitud geográfica de otros puntos del planeta. Un nuevo misterio se agregó a la historia de la navegación marítima en diciembre de 1925. La enigmática desaparición del buque carguero SS Cotopaxi en condiciones jamás aclaradas mientras surcaba las aguas del intimidante Triángulo de las Bermudas. La firma propietaria del navío, los familiares de los 32 tripulantes a bordo bajo el mando del capitán Meyer y el resto de la humanidad no tuvieron durante 90 años ni la más mínima noticia que desentrañase el incomprensible suceso. Una alarmante, inesperada y asombrosa noticia comenzó a circular por el mundo en el año 2015. Las autoridades marítimas cubanas habían interceptado una embarcación que navegaba sospechosamente hacia las costas de esa isla caribeña. Tras enviar múltiples mensajes para que el barco se identificase y anunciara los motivos de su ruta, al recibir solo silencio como respuesta, el servicio de guardacostas cubanos se dirigió de inmediato hacia la nave y realizó el abordaje. En el tenebroso barco, carcomido por el paso de los años, no había ni rastro de persona alguna durante décadas, por lo que se realizó una exhaustiva investigación por cada rincón del carguero hasta llegar a la indiscutible conclusión de que se trataba del SS Cotopaxi, que había regresado tras 9 décadas desaparecido de la faz del planeta. Millones de personas a lo largo y ancho del globo terráqueo compartieron la información aparecida en varios portales de Internet, activándose vertiginosamente la polémica en torno al acontecimiento. Infinidad de debates se suscitaron en las redes sociales y cientos de teorías se posicionaron al instante. No obstante, la mayoría de ellas se centraron en los últimos sucesos frente a las costas cubanas y pocas en la historia de la embarcación. ¿Qué era el SS Cotopaxi y qué ocurrió en 1925? El SS Cotopaxi era una embarcación de carga, propiedad de la naviera Cleansfield, y fue construido por una compañía de Michigan, en Estados Unidos, y lanzado al agua en 1918. El nombre del barco es también el nombre de un activo volcán en las montañas de los Andes, ubicado en la provincia de Cotopaxi a unos 50 kilómetros al sur de Quito, capital de la República de Ecuador, en América del Sur. El día 29 de noviembre de 1925, el barco SS Cotopaxi salió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino al puerto de La Habana, en Cuba. Zarpó con una tripulación de 32 miembros, con una carga de 2.340 toneladas de carbón. El día 1 de diciembre de 1925, a las 3:20 pasado meridiano, el SS Cotopaxi emitió una llamada de auxilio. Su informe fue que el barco estaba escorando y haciendo agua sin razón aparente. Escora es la inclinación que toma un buque cuando éste se aparta de la vertical al sufrir un corrimiento de la carga u otros motivos. Desde el SS Cotopaxi también se informó que la radio y la brújula a bordo de la nave estaban fallando. Minutos más tarde, el barco emitió una llamada de emergencia conocida como SOS y a continuación, la última transmisión de radio indicó que el barco estaba a punto de hundirse. Se interrumpió el contacto y no se volvió a saber del barco. La última ubicación conocida del Cotopaxi fue a 45 millas náuticas de Cuba, en la región conocida como el Triángulo de las Bermudas. Es válido aclarar que este término no era utilizado en la época de la desaparición del Cotopaxi. El imaginario Triángulo de las Bermudas apareció en 1953 y es una región poco definida que cubre un área entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, donde se asegura que decenas de barcos y aviones han desaparecido en circunstancias extrañas.
Con el paso de los días no se supo más del SS Cotopaxi y a mediados del mes se empezó a perder la esperanza de encontrar el barco y su tripulación. La embarcación fue incluida en la lista oficial como perdida el 31 de diciembre de 1925. Durante décadas, múltiples teorías se apoderaron del imaginario popular, intentando explicar el misterioso acontecimiento que envolvía al SS Cotopaxi. Y en 1977 se agudizó la especulación en torno a este barco tras su aparición en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, del prestigioso director de cine Steven Spielberg. En la cinta, que cuenta la historia de Roy, un reparador de líneas eléctricas a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo interplanetario de científicos investigadores. El SS Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, aparece en mitad del llamado Desierto de Gobi. Este protagonismo de la embarcación en tan popular película disparó con mayor fuerza las teorías conspirativas en torno a la actividad extraterrestre en los sucesos de nuestro planeta y reactivó el misterio que cubría al desaparecido Cotopaxi. Y el 18 de mayo de 2015 explotó el polvorín mediático con la noticia publicada por el sitio web World News Daily con el título Triángulo de las Bermudas. Nave reaparece 90 años después de su desaparición. Un fragmento del artículo noticioso dice así: La Habana. La Guardia Costera cubana ha anunciado esta mañana que han interceptado un barco no tripulado en dirección a la isla, que se presume es el SS Cotopaxi, un carguero que desapareció en diciembre de 1925 y desde entonces ha sido conectado a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Las autoridades cubanas descubrieron el barco por primera vez el 16 de mayo, cerca de una zona militar restringida al oeste de La Habana. Se hicieron muchos intentos infructuosos de comunicarse con la tripulación y finalmente se movilizaron 3 patrulleras para interceptarlo. Cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar que la nave era en realidad un vapor de casi 100 años de edad, identificado como el Cotopaxi, un nombre famoso asociado con la leyenda del Triángulo de las Bermudas. No había nadie a bordo y el barco parecía haber sido abandonado durante décadas, lo que sugiere que podría ser el carguero que desapareció en 1925. Una búsqueda exhaustiva en la nave llevó al descubrimiento de la bitácora del capitán, lo que aportó la certeza de que se trata del SS Cotopaxi. En dicha bitácora, las entradas se interrumpen abruptamente el 1 de diciembre de 1925, fecha de la fatídica desaparición del Cotopaxi. No obstante, hasta ahora no se han encontrado indicios de lo que le pasó a la nave durante los últimos 90 años. La noticia divulgada por el portal World News Daily continúa con declaraciones de autoridades cubanas y más información al respecto. Ante un acontecimiento tal, miles de internautas en el mundo se hicieron eco y viralizaron la noticia. Lo que muy pocas personas hicieron fue leer el descargo de responsabilidad de World News Daily, en el que se aclara que es un sitio web de noticias satíricas y similares, en el que usan información ficticia, nombres irreales y otros detalles, dejando claro que lo que el sitio publica no es necesariamente real. Los más astutos internautas comprendieron de qué se trataba la falsa noticia, uniendo a ello el hecho de que ningún medio de comunicación oficial cubano o de cualquier otro país del mundo hiciera alusión a algo tan supuestamente importante para la ciencia. Entonces, ¿qué hubo de real en la reaparición del barco SS Cotopaxi? Pues nada. Por llamarlo de alguna manera, miles de personas sufrieron los efectos de no verificar ni contrastar una noticia. El SS Cotopaxi nunca reapareció ante las costas cubanas ni hubo declaraciones oficiales al respecto por parte de las autoridades del citado país. Recientemente apareció otra noticia relacionada con el SS Cotopaxi,
tragado por el Triángulo de las Bermudas, ese espacio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados al que se le han adjudicado más de 1000 desapariciones en los últimos 100 años. Una de las personas que nunca creyó en la teoría, el biólogo marino llamado Michael Barnett, se propuso localizar el navío. Lo primero que hizo fue llamar a un historiador. Le pidió que revisara los archivos de la empresa que había asegurado al SS Cotopaxi y comprobó que el barco había enviado señales de alarma 2 días después de partir desde Carolina del Sur. Se le perdía el rastro en un lugar llamado Naufragio del Oso, y allí se fue a buscar junto a un equipo de buzos. Después de varios días de trabajo, Barnett dio con el pecio, desgastado y comido por la sal. Y así, este biólogo con espíritu de intrépido buscador acabó con uno de los grandes misterios del mar. 100 años de teorías finiquitadas con una rápida ojeada a un mapa antiguo. El SS Cotopaxi yace en el fondo del mar. Esta es la historia de un buque fantasma. Sus restos yacen a tan solo 6 metros bajo el mar, profundamente enterrados en un lecho de arenas movedizas denominado el Bajo de la Media Luna. En Cayo Hueso, la población más próxima, los lugareños lo conocen como el buque fantasma de las arenas movedizas. Algunos pescadores de langosta se relatan en las tabernas de Land's End antiguas leyendas acerca de los restos del viejo transatlántico español, del oro que supuestamente transportaba y que fue saqueado por un grupo de pescadores griegos de esponjas, de cómo en las noches de temporal, si uno tenía la mala suerte de ser sorprendido por el vendaval en las cercanías del Bajo, aún era posible oír las desesperadas llamadas de auxilio que emitía el silbato de vapor del buque, o ver cómo una fantasmagórica y gigantesca forma negra luchaba contra el oleaje intentando cruzar el rompeolas. El auténtico nombre del barco era Valvanera, el transatlántico que solo a 7 años del desastre del Titanic fue protagonista de una aterradora noticia, en este caso, sin sobrevivientes. Esta es su historia, el Valvanera, el Titanic de la emigración canaria. El Valvanera no fue un transatlántico de lujo que transportase millonarios y celebridades, o de un buque de guerra que representase de forma oficial al Estado español en sus navegaciones. Se trataba de un vapor mixto de carga y pasaje, un transatlántico dedicado principalmente al transporte de emigrantes entre España y las Antillas, especialmente a la isla de Cuba. El Valvanera fue construido en 1906 y entregado a sus propietarios ese mismo año. Muchos dijeron, y aún se afirma, que desde el principio de su vida marinera fue un barco con mala suerte. Se dice que era el barco favorito de la familia Pinillos. Por esta razón fue bautizado con el nombre de Valvanera, en honor a la Virgen del mismo nombre que se venera en La Rioja, a la cual los Pinillos profesaban gran devoción. Sin embargo, siendo el nombre de la Virgen y del monasterio Valvanera, en ambos casos escrito con la letra V en las 2 ocasiones, el buque fue bautizado como Valvanera, escrito con la letra B en la segunda ocasión, bien por despiste del escribiente de turno o de sus constructores. Lo cierto es que así lo lanzó al mar la empresa Pinillos, Izquierdo y compañía. Esta embarcación tenía casi 122 metros de eslora o largo, desde la proa hasta la popa, y podía transportar a unos 1.200 pasajeros distribuidos en 4 clases: primera, segunda, tercera y emigrante. El Valvanera inició su vida marinera en una línea regular a los puertos de Santiago de Cuba y La Habana, partiendo desde Barcelona y con escalas intermedias en Málaga, Cádiz, puertos de Canarias y Puerto Rico, rindiendo viaje en Galveston y Nueva Orleans en la costa sur de los Estados Unidos. Se mantuvo así durante 8 años, con ligeras variaciones en la línea hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, durante la que fue adscrito a la línea de América Central. La guerra benefició de manera notable a los navieros españoles. La necesidad de materias primas y transporte
así como la relativa seguridad que el pabellón de la neutralidad española ofrecía a los pasajeros, hizo que los navieros españoles, sin traba alguna, vieran sus beneficios multiplicados hasta alcanzar cifras astronómicas. A finales de 1918, el Valvanera fue requisado por el gobierno español para transportar trigo de Argentina a España. Justo en ese año, se desató la pandemia de la gripe española, muriendo millones de personas, y los buques eran muy inspeccionados antes de poder desembarcar a sus pasajeros. Es importante añadir que la prensa de la época señaló al vapor Valvanera como protagonista de un triste ejercicio de abuso comercial por parte de sus propietarios, pues con capacidad para 1.200 pasajeros, en julio de 1919, este buque embarcó 1.600 personas en La Habana, muchas de las cuales tuvieron que viajar sobre cubierta, aguantando las inclemencias del clima tropical y muriendo 30 de ellos a causa del brote de gripe española desatado en la embarcación durante la travesía, cuyos cadáveres fueron lanzados al mar. El capitán del Valvanera fue destituido, según algunos testimonios, por denunciar a la empresa y, según otros, como cabeza de turco. El Valvanera ahora estaba al mando del capitán Ramón Martín Cordero, experto marino de 34 años, gaditano, casado y con una hija de 3 meses. Existen informes que aseguran que su mujer se había embarcado en el fatídico viaje, desembarcando afortunadamente en Santa Cruz de Tenerife. El buque zarpó de Barcelona el 10 de agosto de 1919, donde solo consta que embarcaron balsas de tejidos, pero ningún pasajero. El 13 zarpó de Málaga con varias partidas de vino, frutos secos y aceitunas y 34 pasajeros, uniéndose a ellos 521 más en el puerto de Cádiz un día después. El 17 de agosto de 1919 llegó a Las Palmas, donde embarcaron 259 personas. 212 hicieron lo propio en Tenerife al día siguiente, y el 21 del mismo mes, 106 pasajeros más se unieron al pasaje en el puerto de La Palma. La escala de este buque de pasajeros de Pinillos e Izquierdo había sido avisada a través del periódico tinerfeño La Prensa el 24 de junio de 1919 con la siguiente publicidad: el moderno y rápido vapor de 2 hélices y 8.000 toneladas Valvanera pasará por este puerto con destino a los de Santiago de Cuba y Habana en la primera quincena de julio próximo, admitiendo pasajeros y carga, debiendo dirigirse las solicitudes de hueco con la oportunidad debida a la gente de la compañía en esta plaza. Cuando salió de este último puerto con destino a San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans, había a bordo 1.142 pasajeros y 88 tripulantes. Un dato interesante es que, al virar la cadena del ancla en el puerto de Santa Cruz de La Palma, se rumoreó que había perdido dicha ancla. Esto era considerado de mal agüero por los marineros de la época. Tras haber hecho escala en San Juan de Puerto Rico, arriba el Valvanera el 5 de septiembre a Santiago de Cuba, y es aquí precisamente donde comienza el misterio que envuelve al naufragio del vapor. La mayor parte de los pasajeros tenía billete para La Habana. Sin embargo, 742 personas decidieron desembarcar en Santiago. Es evidente que esta decisión salvó sus vidas. El porqué de este desembarque masivo continúa siendo un misterio. Existen testimonios de que los Sumalave, una familia que había embarcado en La Palma, había pasado toda la travesía intentando tranquilizar a su hija pequeña, que desde el embarque se había mostrado muy nerviosa, sumida en un estado de gran ansiedad. Al atracar el buque en Santiago, el nerviosismo se convirtió en histeria. La pequeña suplicaba a sus padres que abandonasen el vapor, ya que tenía la certeza de que éste se iba a hundir. Tal era el estado de la niña que finalmente la familia decidió desembarcar. ¿Sabía el capitán Cordero que se estaba formando un huracán en el Golfo? Probablemente no, porque los métodos de predicción meteorológica de la época no se asemejaban ni remotamente a los actuales. En todo caso,
Se deduce que el capitán calculó que disponía de tiempo suficiente para alcanzar el puerto de la capital cubana antes de que el vórtice del huracán entrase en la costa norte de la isla. Entonces, el mismo día 5 de septiembre, se hizo a la mar el Valvanera con 488 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, y lo hizo con las mejores condiciones de navegación y seguridad para el breve viaje, con una gran reserva en la flotación y a media carga. Se le vio navegar hacia el oeste por la costa septentrional de Cuba después de haber remontado Punta Maicí. Testigos presenciales aseguraron que iba fuerte y apretando fuegos para entrar cuanto antes en La Habana. Pero el ciclón corrió y pudo más. El mal tiempo comenzó a escorarlo y, según afirmó el capitán de un correo británico que pudo entrar en el puerto habanero, cuando lo cruzó frente a las costas de Caibarien, el temporal se le echaba encima al Valvanera y este, muy tumbado, forzaba y seguía a toda máquina para alcanzar el puerto de La Habana al anochecer. El día 9 por la noche, los vigías del Castillo del Morro, a la entrada del canal que conduce hasta el puerto de La Habana, distinguieron en medio del viento huracanado las luces de un buque que pedía práctico por medio de una lámpara Morse. A pesar de que desde el atardecer había sido encendida la señal que indicaba que el puerto se encontraba cerrado, 3 luces rojas dispuestas verticalmente, los vigías encendieron una nueva señal. 3 luces en línea vertical, blanca la superior y verdes las inferiores. El estado de la barra no permite salir al práctico. Probablemente la última señal que hubieran deseado ver aquella noche desde el buque. Lacónicamente, el capitán del desconocido vapor indicó por señales que intentarían capear el temporal en alta mar. Lenta e imponentemente, el buque fue virando, enrumbando hacia el norte entre las gigantescas olas que se estrellaban contra los acantilados. En pocos minutos, sus luces se perdieron entre la lluvia y la furia del mar. Se supone que dicho buque era el Valvanera. Una semana después de haber sido avistado, se propagó por todo el Caribe la noticia: el Valvanera había desaparecido. Desde la Gran Inagua hasta Cabo San Antonio, desde La Habana a Cabo Sable, se inició una búsqueda frenética del vapor y de las casi 500 personas que en él viajaban. La Marina de Guerra cubana se movilizó desde los primeros momentos en busca del Valvanera, o en su caso, de los supervivientes o restos que permitiesen llegar a una conclusión definitiva. Pese a todos los esfuerzos, los resultados fueron negativos. Los cañoneros Cuba y Patria se hicieron a la mar cuando amainó el temporal y, en unión de un destructor de la Marina de Guerra de Estados Unidos, realizaron las primeras misiones de rastreo. El día 19, un cazasubmarinos estadounidense pone rumbo al Bajo de Rebeca. A unas 5 millas al este de dicho bajo se encuentra una zona denominada el Bajo de la Media Luna. El comandante vislumbra algo que sobresale del agua en el límite occidental del bajo. Inmediatamente enfoca sus prismáticos y lo que ve le deja atónito. Del agua sobresale el palo trinquete de un vapor y 2 pescantes de botes salvavidas. Tras casi 10 días de búsqueda, el Valvanera había sido encontrado. El buque se encontraba a 12 metros de profundidad, reposando sobre su costado de estribor. No había ni rastro de los 488 pasajeros y tripulantes que se habían hundido con el barco. En el momento de producirse la catástrofe, había en el bajo una profundidad de algo más de 6 metros. Se podría decir que el vapor cayó directamente sobre las arenas movedizas del fondo. La velocidad que el buque llevaba, el fuerte golpe sobre el fondo y el movimiento de giro lo hundieron profundamente en las arenas movedizas. Las toneladas de agua que caían sobre el buque y la succión de las arenas lo fueron inclinando y sepultando más y más. Probablemente muchos portillos y ventanales de la banda de estribor de la superestructura debieron resultar rotos
y las arenas movedizas pronto invadieron las cámaras del transatlántico. Minutos después, cuando todo acabó, el Valvanera se había hundido a algo más de 12 metros en un fondo de arenas movedizas. Tras la inspección de los restos, se hace un informe cuyo resumen es telegrafiado por el comandante del 7º Distrito Naval al Departamento de Marina de Washington. El texto del estremecedor mensaje es el siguiente: el pecio en el bajo de la media luna, situado a 6,4 millas al 94 verdadero del bajo de Rebeca, ha sido identificado en este día sin ningún género de dudas como el vapor español Valvanera de la compañía Pinillos. El casco está bajo el agua con el extremo de babor de la cubierta de botes sobre la superficie del agua. Los pescantes indican que no se hizo ningún esfuerzo para arriar los botes salvavidas. El pecio está orientado hacia el oeste a una profundidad de 3 a 4 brazas. Excepto una cabeza, no han sido vistos restos humanos o restos flotando del naufragio durante los días que los cazasubmarinos han pasado cerca de la zona. A partir de aquí, todo queda envuelto en un impenetrable misterio. Nunca sabremos a ciencia cierta lo que sucedió. Existen incluso dudas en cuanto a si fue el Valvanera el buque avistado desde La Habana. En los últimos días de octubre de 1919, año del naufragio, llegó a Cádiz Álvaro Trigo, el representante de Pinillos, Izquierdo y compañía en San Juan de Puerto Rico, quien confirmó que el casco del Valvanera se encontraba efectivamente en el bajo de la media luna, en las proximidades de la isla de Tortuga. Según sus palabras, el Valvanera tenía el casco desgarrado por estribor y con un enorme boquete en la proa. Cerca del liner español se encontraban los restos de un velero americano que, asimismo con la proa destrozada, se presumía que habría colisionado con el Valvanera durante el ciclón. ¿Era cierta esta versión? Se trataba, por supuesto, de una de las muchas que circularon durante aquellos días. Pinillos, Izquierdo y compañía informó en diciembre de 1919 que estaba negociando con una empresa de salvamento establecida en Jamaica la realización de estudios para el reflotamiento del Valvanera y, en caso de resultar imposible, rescatar al menos los cadáveres que se encontraban en su interior para su traslado a La Habana y darles sepultura. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo, como tampoco con otras empresas especializadas de Estados Unidos, y por último se estableció contacto con la Compañía Cubana de Salvamentos. Por entonces, la Compañía Pinillos declaraba que no le interesaba el reflotamiento del barco y sí la recuperación de los cadáveres de los pasajeros y de los tripulantes. Las conversaciones tampoco dieron resultado y finalmente una empresa española solicitó realizar los trabajos previos a un detenido reconocimiento del casco, pero, como en los casos anteriores, no se alcanzó un acuerdo y poco a poco el Valvanera dejó de ser noticia, aunque la memoria de la tragedia se ha mantenido en el tiempo. En abril de 1924, después de otro temporal, los palos del Valvanera que todavía sobresalían por encima de la superficie del mar desaparecieron para siempre. El naufragio del Valvanera causó un gran impacto en su época sobre la población española. No en vano, era el tercer barco que perdía la naviera Pinillos en menos de 3 años, con un saldo total de 973 vidas humanas. Se puede afirmar que, con el naufragio del Valvanera, desapareció también Pinillos, Izquierdo y compañía. La compañía transoceánica se hizo cargo de la gerencia y liquidación de la flota de Pinillos en 1921, aunque la compañía reaparecería en 1923 como Líneas Pinillos. La era de los grandes transatlánticos había finalizado para ellos. Muchas son las leyendas y anécdotas que rodean al Valvanera y a su naufragio. Una de estas leyendas que circula entre los pescadores de Key West es que al Valvanera no se le permitió entrar en La Habana porque a bordo viajaba un nutrido grupo de prostitutas. Tampoco es nada nuevo.
En los tiempos de la emigración canaria hacia el Caribe, era frecuente verlas hacinadas en los entrepuentes de los vapores, huyendo de la miseria y el hambre. A más de 100 años de que 488 personas, entre marinos y emigrantes españoles, quedaron para siempre sepultados en el Caribe, en la que ha sido una de las mayores catástrofes de la historia, quedan muchos misterios por resolverse en torno al vapor Valvanera, el Titanic de la emigración canaria. Antes que termine este video, suscríbete y activa las notificaciones para que recibas avisos cada vez que publiquemos contenido nuevo y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a las historias que publicamos. Comenta si ya conocías sobre el Valvanera y sugiere temas de los que te gustaría que hiciéramos un próximo video.